palabra del Señor nos enseña: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, bendiga esta palabra y añada múltiples bendiciones a cada uno de ustedes. Amén, amén y amén. El texto bíblico de aquí en Primera de Corintios enfatiza a través de la muerte y resurrección de Cristo el plan de victoria que nosotros recibimos de parte de nuestro Señor, de nuestro Rey y de nuestro poderoso Dios. También resalta que Dios nos da la victoria precisamente mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, redimiéndonos, por supuesto, del pecado, de la mortalidad, y nos ha pasado de la maldición que era de la ley y nos ha convertido en una bendición por medio de la gracia. ¿Cuántos lo creen? Así que Él se hizo maldito en la cruz del Calvario, Él se hizo maldito en el madero para que nosotros también arranquemos la bendición que es sobre todas las cosas Dios nos ha dado. Amén. De hecho, Pablo usa el participio presente, dice que Cristo Jesús nos da la victoria. No dice que nos dio, ni tampoco dice que nos dará. Dice que nos da la victoria. Es decir, que en un presente continuo, lo que la cruz del Calvario representa para el cristiano, y que a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra madurez espiritual, podemos entender esta parte tan importante de lo que es entender que la victoria en Cristo Jesús es exclusiva. Diga conmigo, exclusiva. Para todo aquel que en Él ha creído. Y solo a Él le compete, escuche bien, solamente a Él le compete darle la victoria al cristiano. Amén. Así que todo himno de alabanza, toda victoria, todo himno y cántico nuevo y de acción de gracia siempre será por la victoria que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que partiendo de esta base bíblica, vamos a analizar y vamos a estudiar un poco acerca de la victoria que Dios nos ha dado, y lo ha dado también por medio de la historia del pueblo judío a ciertos personajes acerca de los triunfos que tienen. Amén. Así que los victoriosos, escúcheme bien, yo quiero decirte que los victoriosos le dicen no a los perjuicios y a los complejos. Dile que está a su lado: yo no tengo perjuicios y tampoco tengo complejos. Así que el que tiene la victoria nunca se va a sentir acomplejado, nunca se va a sentir perjuicioso, nada lo va a detener. Y tenemos ejemplos como Moisés. Moisés era un hombre que al principio, cuando fue llamado, colocó sus prejuicios adelante. Al principio él se sentía acomplejado. ¿Por qué? Porque Moisés decía: Señor, ¿cómo puedo yo enfrentarme a Faraón? Señor, ¿cómo puedo yo enfrentarme a un hombre con tan dignidad? Un hombre que maneja imperios. ¿Cómo puedo yo, siendo tartamudo, presentarme hasta el frente de alguien tan importante como Faraón? Ya Moisés se sentía acomplejado y todavía no había dado el primer paso. Quizás muchos de nosotros nos sentimos también en ese plan. Quizás creemos: bueno, a la final ya el tiempo mío ya pasó, ya yo no tengo oportunidad de poder alcanzar las metas que me he trazado, quizás no tengo la oportunidad de poder agarrar y empezar con una carrera exitosa, quizás no tenga todavía la fuerza para emprender algo nuevo en mi vida, tener nuevas amistades, tener nuevas relaciones. Quizás para mí se me acabó el tiempo, quizás ya yo no tengo la oportunidad, pero déjame decirte que esos complejos no pueden ir con aquel que tiene la victoria en Cristo Jesús. Ningún perjuicio, ningún prejuicio puede alcanzarte a ti, porque tú eres más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Y qué decirte, por ejemplo, de los complejos que tenía Gedeón? Cuando Gedeón fue visitado por el ángel de Jehová, lo primero que dijo: oh Señor, vienes a decirme que yo soy hombre forzado y valiente. Acuérdate que soy el menor, el más pequeño de mi familia, y la tribu a la cual yo pertenezco también es una tribu muy pequeña en medio de Israel. Apenas somos media tribu, la tribu de Manasés. Pero déjame decirte que Dios no te ve con una pequeña estatura. Dios no te ve con una estatura menor a la que Él es.
Él es grande y victorioso, y así como Él se ve, así te ve a ti. Gedeón tenía un prejuicio y tenía también un complejo. Pensaban que los madianitas, y mientras él estaba escondiendo toda la provisión de su hacienda, de todo lo que había recogido en su cosecha, entonces venían aquellos enemigos para venir a saquear la tierra de Gedeón. Pero cuando Dios se le presenta, le cambia la perspectiva a Gedeón. Cuando Dios se le presenta de frente, dice: tú eres un varón esforzado y valiente. Quizás tú te ves menor en toda la tribu de Israel. Quizás tú te ves menor que en todos los que te rodean. Pero déjame decirte que Él te ha visto como grande y como poderoso. Y no tanto así, a Gedeón se le dio la victoria porque Dios le permitió cambiar el pensamiento, porque Dios le permitió cambiar la estructura mental que tenía. Ya no, Gedeón a los años ya no era un acomplejado, ya Gedeón era un hombre fuerte, esforzado, valiente, y vaya que sí que con 300 hombres logró conquistar la victoria que Dios le había prometido a él. Amén. ¿Y qué hablar de Jeremías? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Y qué hablar de Jeremías, por ejemplo, y otros personajes de la Biblia que lucharon con estas situaciones, que al principio los llevó a rechazar lo que ellos eran? Al principio ellos eran llamados por Dios para grandes cosas, pero sus complejos no les dejaban. Sus prejuicios no lo dejaban. Yo quiero decirte que Dios te ha llamado para grandes cosas, y tienes que decirle al complejo, y tienes que decirle al perjuicio, y tienes que decirle al prejuicio que se vaya de tu lado, porque tú ya tienes la victoria. Hay una promesa que fue dada desde antes de la fundación del mundo, y Él dijo que te iba a bendecir, y cuando Él dice, Él lo cumple. Yo no sé si usted lo cree, pero yo estoy convencido de que a estas alturas, a nuestra edad, a nuestro tiempo, podemos alcanzar grandes victorias que quizás en nuestra juventud no logramos alcanzar. Amén. Así que dígale que está a su lado: estoy dispuesto para ser más que vencedor. Bríndele fuerte el aplauso al Señor. Ahora, note usted que Isaías, por ejemplo, Isaías cuando fue llamado tenía una mentalidad diferente. Porque Isaías, cuando Dios le dijo en Isaías capítulo 6, versículo 8, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Inmediatamente el profeta Isaías se puso al servicio, exclamando urgentemente: heme aquí. Es decir, aquí estoy, envíame a mí. Si hay algo que Dios busca en estos tiempos peligrosos y en estos tiempos difíciles, es gente que tenga un temperamento y una templanza como la que tenía el profeta Elías. Profeta Isaías, quise decir. Y cuando hablamos de esta profecía, vemos que Isaías se dispuso para ir a hacer el trabajo que Dios le envió. A pesar que Isaías sabía que estaba en medio de un conglomerado de personas que eran violentas por la boca, eran gente que era de vocabulario soez. Dios le permitió pasar un carbón encendido por los labios de Isaías como un prototipo de alcanzar una salvación, de limpiar su vocabulario quizás, o de emergerle en palabra de vida para que pudiera expresar las profecías de parte del Señor. Hoy en día el Señor pasa carbones encendidos por medio de tus labios, y no para que cambies tu forma de hablar, sino para que cambie la forma de decir las cosas. La forma que tú tienes que decir las cosas tiene que ser desde el plano y del punto de vista de victoria y de triunfo. Usted no se imagina salir a buscar un trabajo en la sociedad y vaya en el camino a decir: no me van a contratar porque no tengo las condiciones. No, usted sale a buscar el trabajo porque sabe que Dios le va a dar la victoria. Quizás no le va a dar el trabajo que usted está esperando, pero Dios tiene puertas abiertas para que usted alcance la meta que se ha trazado. Hoy en día, Dios, así como Isaías, pasando ese carbón encendido en su boca, le permitirá a usted conseguir grandes proezas, y sobre todo que la palabra que salga de su labio sea para edificación, sea para construcción, y sea para que sepan que el Cristo de la gloria es quien da la victoria. Así que los vencedores, los que tienen la victoria, son los que viven con un temple de acero, son los que viven buscando cómo ganar almas al Señor, buscando cómo pelear la batalla y saber y darse por entendido que Cristo ya dio la victoria por medio de aquel que estuvo en la cruz del Calvario. Dios dio la victoria por medio de Cristo que estuvo en la cruz del Calvario. Amén. Así que dígale que está a su lado: los victoriosos no
son pesimistas. La Escritura nos enseña que los victoriosos le dicen no al negativismo, le dicen no al pesimismo, y más bien son hombres y mujeres optimistas, hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, 10 de los 12 espías que cayeron cuando fueron a ver la tierra que iban a tomar como propiedad, 10 de los espías cayeron en la vista. 10 de los espías tuvieron una actitud desfavorable luego que inspeccionaron la tierra que había de ser de ellos. Pero 2 de ellos tenían una actitud diferente. 2 de ellos, como Josué y Caleb, tenían un espíritu distinto al de ellos. Aquellos llegaron y vieron hombres gigantescos. Aquellos llegaron y vieron ciudades fortificadas. Y cabe destacar que ellos decían en la Biblia, en el Números capítulo 13, verso 31, no podremos subir a conquistarla, poseerla, entrar porque hay gigantes en el pueblo. Es fuerte, la ciudad es muy grande y fortificada. Allí habitan los hijos de Anac, raza de gigantes que estaban allí. Y déjame decirte que ellos, cuando tenían esa mentalidad, ya habían desfallecido. ¿Por qué? Porque vieron gigantes y vieron que ellos no eran competitivos con lo que estaban viendo. Yo quiero decirte que cuando leemos Número capítulo 13, verso 28 al 33, vemos que eran ciudades fortificadas y allí habitaban los hijos de Anac, el Eteo, el Jebuseo, ahí en el Negev, el Amorreo y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Ese pueblo es más fuerte que nosotros, decían, y es de tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos a esos hombres de gran estatura, y ante ellos somos como langosta. Mira la actitud que tenían ellos. Sin embargo, Caleb y Josué, que tenían un espíritu diferente, es decir, tenían otra actitud, con optimismo y con fe declararon palabras diferentes. Escuche bien, ellos decían que Dios sí les entregaría la tierra y que sí podían conquistarla. Cuando leemos Número capítulo 13, vemos que Caleb hizo callar al pueblo. Y vaya que un hombre y una mujer que tenga un espíritu conquistador manda a callar los espíritus pesimistas, manda a callar los espíritus que no creen en la victoria del Señor, manda a callar aquellos espíritus que lo que hacen es atrasarte y no te adelantan. Déjame decirte que Caleb y Josué tenían un espíritu diferente y ellos decían, el pueblo decía, no vamos a desfallecer con ellos, vamos a caer con ellos. Pero Caleb, dice la Escritura, que los hizo callar delante de todos. Los hizo callar y les dijo, subamos, porque más podremos nosotros que ellos. Y ellos aquí están usando una palabra hebrea llamada Yacol. ¿Y qué significa Yacol? Yacol dice podemos. Yacol significa lograremos, tendremos el éxito. Y déjame decirte que Yacol también enmienda una palabra que dice tengo la capacidad, tengo el poder y tengo la destreza de poder conquistar lo que Dios me ha dicho. Si hay algo que hoy entendemos de estos hombres, como Caleb y como Josué, es el espíritu diferente. Y que el Yacol que tenía en su cabeza es el mismo Yacol que usted debe tener. Usted quizás se verá pequeño ante las circunstancias que le rodea, pero más es el que vive dentro de usted que aquel que está allá afuera. El espíritu que está dentro de usted, el ADN que Dios ha depositado en usted es un ADN de poder, es un ADN conquistador, es un ADN emprendedor, es un ADN que no se amilana, no importando el tamaño de su problema. El ADN que usted tiene es mucho más grande que el problema que se te puede presentar. Y yo no sé usted, pero yo con un espíritu de Caleb, con un espíritu de Josué, puedo conquistar la tierra que se me venga en gana, la tierra que Dios ha dispuesto para mí, la tierra que Dios ha dicho que te entregará y que de hecho fluirá leche y miel. Yo no sé cuántos gigantes se podrán levantar en tu vida, pero todos son vencidos en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos gigantes podrán hacerte desfallecer, pero todos serán vencidos en el nombre del Rey de Gloria. Amén. Bríndele fuerte el aplauso al ser espiritual que está en nosotros. Amén.
Ahora fíjate que estaban indicando su clara y firme convicción de que el pueblo poseía todos los recursos físicos y espirituales para poder conquistar la tierra. Ellos tenían una herramienta principal, y era que habían sido testigos de las grandes maravillas que Dios había hecho durante la travesía de 40 años que tuvieron en el desierto. Ellos se recordaron cómo pudo Dios abrir el mar. Ellos se recordaron incluso las graves alimañas y acechanzas que hubo en Egipto por parte de las plagas. Ellos se acordaron de todo lo maravilloso de Dios, pues ellos tenían un gran recurso. ¿Y sabes cuál era el gran recurso? Jehová de los ejércitos, Dios poderoso que conquista la tierra de todos aquellos que desean conquistarla. Amén. De hecho, había una promesa en medio del sistema. ¿Por qué? Porque había una promesa, se había dado una promesa para Abraham, se había dado una promesa para Isaac y se había dado una promesa para Jacob. Aquellos vieron de lejos la promesa, pero ya Josué y Caleb sabían que esa promesa tenía que cumplirse en ese tiempo. Se la prometieron a sus padres, pero hoy era una realidad. Yo quiero decirte hoy, pueblo amado, que las promesas han sido dadas en Cristo Jesús. Dice la Escritura que en Cristo Jesús son sí y son amén. Ya tú no puedes estar viviendo en promesas, porque las promesas fueron constituidas en Cristo Jesús. Ahora tú tienes que entrar a la realidad. Lo que le prometieron a nuestros ancestros, lo que prometieron a nuestros padres espirituales en la antigüedad, hoy es una realidad cumplida en Cristo Jesús. Así que lo que usted tiene que hacer es olvidarse ya de la promesa y entrar en la realidad que Dios ha preparado para usted. Amén. Así que la época de Abraham, la época de Isaac, la época de Jacob pasó. La promesa fueron para ellos, pero Josué y Caleb la disfrutó. Hoy en día, la hazaña que hizo esta gente, la hazaña que hicieron Caleb y Josué, el brío que tenían, la templanza que tenían, el saber que tenían una fe y estaban convencidos de conquistar la tierra prometida, hoy nos permite a nosotros disfrutar de esa grandísima promesa de poder tener una realidad. Esta fue la actitud del joven David cuando escuchó al gigante Goliat. Goliat tenía 40 días desafiando a un pueblo. Y el pueblo de Israel estaba atemorizado, estaba temblando. Incluso Saúl estaba temblando. Pero David escuchó lo que decía aquel gigante. Y David le llegó y le dijo: ¿quién es ese incircunciso que osa para hablar del ejército de Jehová? ¿Quién es ese que está hablando en contra de los escuadrones de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es ese que lo que dice son puras palabrerías? Y David vio el temor que había en el pueblo de Israel y dijo: yo sí voy a pelear con él. ¿Sabes por qué? Porque David ya tenía ese ADN de victoria en el corazón. David había sido entrenado con osos y había sido entrenado con leones. Pero me gusta la actitud que tenía David. David hablaba y se llenaba el pueblo de ímpetu. David decía: vamos a conquistar, y la gente iba a conquistar. ¿Sabe por qué? Porque David había entendido que era un hombre de victoria. Amén. Ahora escuche bien, cuando David llegó y conquistó la tierra que era de él, que le pertenecía, fue con hombres que tenían problemas. David llegó con muchos hombres que eran enlutados y que tenían problemas. Estaban endeudados y tenían una serie de conflictos. Pero David a todos los convirtió en un guerrero. David se enfrentó, escucha bien, David se enfrentó sin temores, sin miedo. David se enfrentó y venció y derrotó a gigantes como Goliat. Y no fue solamente un gigante, a David se le enfrentaron muchos gigantes, pero él con ímpetu y con templanza y con presteza podía combatir sin miedo. Otro hombre que me llama mucho la atención y me encanta cómo actuaba era el rey Josafat. Josafat también tenía la fe y estaba convencido de que las victorias todas se las iba a entregar el Señor. Y Josafat salía a pelear sin importar la condición ni el número de sus enemigos. Él sabía que Dios y él eran mayoría. El rey Asa, por ejemplo, también salía e igualmente combatía y peleaba sus batallas y las ganaba. ¿Qué te quiero enseñar entonces, pueblo? Si nosotros nos consideramos más que vencedores, tengamos también en cuenta
que las verdades bíblicas donde tú eres más que vencedor y donde te conecta a la victoria, tiene que ser intrínsecamente seguras dentro de tu corazón, intrínsecamente segura dentro de tu alma. Tiene que estar fundamentalmente establecido, y la importancia de todo esto es que la Biblia, la palabra, tiene que estar en tu corazón para que entiendas de una vez por todas que tú eres más que vencedor. Que cuando tú estás convencido de que la palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, entra en tu corazón hasta lo más profundo de tus tuétanos, puede discernir el espíritu y puede partir el alma.